Saludos amigos y amigas, hoy en un nuevo episodio de La Campinera Podcast. Un gusto tenerlos al otro lado de la pantalla. Bienvenidos familia. El día de hoy vamos a abordar un tema que se puede decir que es vigente 24/7 durante todo el año. Y es el tema del miedo, el temor, la incertidumbre. Luis, Bien, Mateo, el miedo es un término que nosotros lo hemos utilizado desde la niñez. Nos han inculcado el miedo a el peligro, miedo a accionar, miedo a tomar decisiones. Por ejemplo, miedo cuando yo fui el primer día a la escuela, a mi edad, ¿verdad? En mi época. Miedo de nuestros abuelos cuando nos asustaban con fantasmas. ¿Ok? Entonces nos mantenían quietos, porque si no viene el ropavejero, si no viene la curevieja, si no le sale la llorona. sí, Ese era, digamos, un miedo que paralizaba al niño. nos infundían miedo desde muy niños. No era algo que lo veíamos en la tele porque no teníamos tele, no teníamos radio, pero nuestros mismos ancestros, nuestros abuelos y nuestros padres se encargaban de inculcar los miedos. No solamente era a través de las anécdotas, historias y cuentos mitológicos de fantasmas de creencias, todos estos seres imaginarios, sino que además de eso, también me asustaba. Yo recuerdo, yo niño, un hogar de 10 hermanos, y si uno se portaba mal significaba jalarse alguna torta y cualquiera. Entonces, una travesura, ¿no? Alguna travesura y me decían, lo vamos a dejar puerta afuera. Y eso significaba que usted iba a estar por lo menos 15 a 20 minutos en la noche fuera de la casa. O no va a cenar. O no, entonces, ese es el mío. O se lo voy a decir a su papá, porque ya tenía miedo, pues sabía que cuando viniera se sacaba una cuereada. Entonces, ese temor, ese miedo, es algo que desde niños nos inculcan desde el mismo hogar. Lo que pasa es, Mateo, que desde el siglo XII, siglo XIII, a nosotros nos estamos devolviendo algunos siglos o muchos siglos atrás y nos estamos dando cuenta que ese miedo era el tema del oscurantismo, el tema de la Inquisición, que también a la población... O sea, usted lo que quiere decir que todos esos temores que nos inculcaron nuestros abuelos eran importados. Claro, por supuesto. O lo trajeron acá. Lo traían importado. Pero ahora sí, actualicémonos con el miedo. Hoy usted tiene miedo a casarse. Usted hoy tiene miedo a qué carrera va a estudiar. Porque el mercado le ofrece N cantidad de carreras y usted no sabe cuál es la carrera que tiene mercado. Porque hoy sobran los profesionales. Incertidumbre. Una incertidumbre. Entonces, ok, del miedo pasamos a una paralización, o sea, no acción. Ese miedo no nos deja accionar. La acción nos lleva al no accionar, nos lleva a estar desinformados. No adquirimos información. Y al no tener información, nos lleva a la ignorancia. Sí, Luis, usted tocó un tema, y es que el origen de esos miedos tiene un fundamento. Todos los miedos, la ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia, no estoy hablando del alfabetismo, sino que es que desconocemos el contenido de la palabra ignorar. Sí, la ignorancia significa que yo ignoro algo. Sí, entonces, yo me declaro ignorante en la medicina. Ok, entonces, el ignorar algo me provoca temor, incertidumbre al futuro. Me contaba mi abuelo, te contaba de Chacámaras que mi abuelo, que había nacido en el siglo XIX, cuando él tenía como 15 años,
vieron los primeros aviones cruzando el aeropuerto sobre la Alajuela. Él era alajuelense. Y la gente caía de rodillas, llenas de temor, porque pensaban que era el apocalipsis, que ya era el fin del mundo. Y claro, ver aquel pájaro de hierro volando, prácticamente era lo que estaba, era bíblico, ¿verdad? Era un final. Pero era su ignorancia, no sabían que era un avión, que la tecnología avanzaba y que podían poner un aparato en el aire. Eso generaba ese miedo. Luego, más acá, pues viene la televisión, y entonces la televisión catapultó el miedo, porque entonces, resulta que ahora un mito como era Drácula, el mito de Drácula, Luis, y amigos de la Campinera, resulta que ahora me lo meten por la tele y estoy yo viendo a Drácula todos los días en las series de televisión. Veo series donde aparece la momia. Total que uno se entretenía viéndolo, pero después se iba a dormir y no puede dormir, lleno de temores. Eso se ha ido refinando más. Hoy día el cine, las cableras, entonces ya ahora usted ve series como Resident Evil, como... Bueno, hay tantas series que lo que hacen es llenar de temor y terror a la gente. Ese es un terror infundado en el miedo a los fantasmas, a los muertos, pero a nosotros nos interesa, aquí en su podcast, La Campinera, es abordar el tema del miedo fundamentado en el control social, Luis. El miedo como mecanismo de control social, eso es. Vamos a ver, nosotros ya para actualizarnos en el contexto del miedo de hoy, tengo miedo a ser un emprendedor. Tengo miedo a que me agarre la municipalidad con la mercadería. Tengo miedo a un nuevo proyecto de vida. A nosotros cuando hemos iniciado con este proyecto, nos da miedo el micrófono. De la cámara. Amigos, tenemos miedo a los micrófonos, tenemos miedo a equivocarnos. O sea, el miedo está intrínseco en nuestra programación programación. Luis, es que volvemos atrás, Okay. Es que desde niños nos metieron ese miedo. Nos metieron, ok. Cuando entonces nosotros entramos una vez en la sociedad, a interactuar en la sociedad, entonces me da miedo ir a pedirle a un gerente trabajo. Porque desde que salgo de la casa, voy con ese miedo de que me va a decir que no. No nos llame, después lo llamamos. No me llame y después lo llamamos. Ok, entonces me va paralizando, yo salgo paralizado mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, neurológicamente, voy paralizado o programado de que ya me van a decir que no. Ese es por un lado. Por otro lado, llego a una institución a pedir un servicio y voy con el miedo a que me van a pedir, no sé, 50 papeles, indicadores o ítems para cumplir los requisitos de si voy a hacer, si cumplo o no cumplo. Voy al banco para abrir una cuenta y me van a decir ¿para qué voy a abrir la cuenta en dólares? ¿Para qué voy a abrir esa cuenta en colones? No, mejor no. Me da miedo ir al cajero automático a las 8 de la noche. Que te asalten. Porque me asaltan. Me da miedo equivocarme. Me da miedo meter el PIN porque se trabó y me quedé sin nada. Me quedé sin plata, me quedé sin la tarjeta. Entonces, el miedo nos va paralizando en el día a día, en nuestras acciones. Y nosotros, eso está planificado para que las élites controlen a la población. De manera de que la masividad de la población, al darle miedo, entonces no quiere entrar a la nueva tecnología. Por ejemplo, hoy el andar el efectivo en el bolsillo. Entonces nos dicen, ya no hace falta que usted ande dinero en el bolsillo, porque usted todo lo paga con pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Sí, pero también tiene desventajas, porque si yo no estoy educado
a la nueva tecnología. Sí, yo tengo que estar alfabetizado en la nueva tecnología. Entonces yo tengo que irme modernizando para que los miedos no me vayan paralizando en las nuevas etapas de la tecnología. De esa manera yo me enfrento entonces de que no me da miedo usar la tarjeta, porque cada vez que yo uso la tarjeta, no solamente pido la copia del voucher, que en cualquier parte puedo hacer un SIMPE, y si no puedo hacer el SIMPE, entonces ando mi celular. Luis, damos un salto a otro miedo, que son los miedos que más, ese miedo, yo lo llamaría, así es un miedo, pero es más secundario, pero hay otros miedos que son más impactantes. Por ejemplo, la atención médica, ahora que está tan caída en nuestro país. Entonces, yo voy, me duele algo en el estómago, y me voy, y tengo que ir a sacar una cita de Levi's. Y es un calvario para que me den la cita, y yo llego a ver si agarro espacio. A las 3 de la mañana y hay una forma. Entonces ya yo tengo miedo, pucha, no voy a poder yo obtener. Y ya logré que me atendiera el médico. Y él me ve y me dice: hey, Mateo, yo soy médico general, te voy a hacer una referencia para que te vea un especialista. Y usted llega ahí en la misma clínica, digamos acá, y le dicen: ya no tiene que ir a Punta Arenas, aquí nosotros le sacamos la cita. Y le dicen: Dave, don Mateo, lo llamamos. Sí, nosotros lo llamamos dentro de 3 años. Y usted de ahí se va para la casa con la incertidumbre. Con la incertidumbre que si lo que tiene es una gastritis, una úlcera o un cáncer gástrico. O sí, o una peritonitis. Pero se va para la casa y entonces ese miedo va, y si le duele más, va creciendo y entonces la persona, y así tenemos a cientos de miles de costarricenses esperando que el especialista lo vea. Y luego, el tema más impactante que vive la sociedad hoy es, entonces, del miedo pasamos, yo les decía anteriormente que nos paraliza, pero no solamente nos enferma mentalmente, nos enfermamos. Luis, entonces el médico le dice a usted: no, Luis, te voy a mandar al psiquiatra. Entonces te manda al psiquiatra, el psiquiatra está loco, entonces te manda a diazepam, clozapam y un montón de drogas. Terminas dormido y drogadicto. Y seguir con el miedo, porque el miedo no te lo va a quitar. Lo que hace es atontar. Entonces, estamos llegando a un punto, Luis. Eso es en el tema de la salud. Pero por otro lado, vamos a la seguridad. Entonces resulta que yo tengo un joven, mis hijos, yo los he cuidado, les he inculcado valores, honestidad, muchas cosas. Pero yo tengo miedo de que mis hijos están creciendo. A pesar de que yo les he inculcado valores, mis hijos están creciendo y allá afuera hay una jungla. Pero es que no es solamente ya tu generación, tus hijos ya son mayor de edad, ya algunos son papás, otros están ahí en el proceso, otros están en etapas, ya nosotros nos convertimos en abuelos. Entonces ya es el miedo a los nietos. Que caigan y que la agarren. ¿Con quién viven? ¿Cuáles son sus vecinos? ¿A dónde les toca vivir? ¿Qué población? ¿Con quién se rozan? ¿Con quién andan en la calle? ¿Quiénes son sus amigos? Su círculo de amigos, sí. El círculo de amigos, ¿con quién? ¿A dónde se van a divertir? ¿Cuál es el círculo de diversión que tienen? Y ustedes poco lo que puede hacer hoy, porque los jóvenes le inculcaron de que ellos son libres desde los 15, 12, 14 años, y entonces ya el papá no se les puede parar, no les puede decir nada. Sí, porque el mismo sistema... Porque el sistema... Aprueba leyes que entonces, ahora sí, del miedo aterrizamos al sistema. Luis, es que son las dos cosas. El miedo permanece, pero ahora además desarma a los padres y no le permite... Ok, cuando a usted lo desarman con la autoridad, entonces usted queda a expensas de lo que se encuentra en la calle. La jungla, digo yo. La jungla. Donde el más fuerte es el que sobrevive. Y el más fuerte hoy es la inseguridad ciudadana, el más fuerte es hoy el que es agresivo en carretera. No puedes cometer un error porque sale alguien y te amenaza, te dispara, el violento, o sea, la violencia en las redes sociales, usted hace un comentario, inmediatamente le caen cientos de troles donde ustedes lo amenazan, o sea, la violencia. Pues nuestro sistema nos sale, cuando volvemos a ver hacia arriba y volvemos otra vez
de nuevo a regresar quienes nos gobiernan y nos damos cuenta que nuestros gobernantes, nuestros poderes en Costa Rica, usted que nos está viendo, en Costa Rica existen 3 poderes fundamentales, pero los 3 están tomados del pelo, no conversan, y lo que conversan es debajo de la mesa. Todos lo solucionan y lo arreglan ahí, lo maquillan ahí. Pero vea un ejemplo. Supe un caso de un señor aquí que era jefe de una banda en el lado de Punta Arenas, tenía 120 denuncias. Y sin embargo, llegó el OIJ diciendo lo operativo, presentó evidencias y al día siguiente estaba libre porque el mismo Poder Judicial lo libera. Es decir, yo, sin ser mal pensado, diría que toda esa violencia, todas esas bandas, todo ese narcotráfico, toda esa inseguridad es algo planificado, institucional, pareciera, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, en el 2014 al 2018, soltaron cerca de 6,000 delincuentes. No, delincuentes no, digamos que procesados. Procesados. Bueno, le llaman en el actor penal, le llaman indiciados. Indiciados, que son las personas ya con condena, etcétera, etcétera, y que algunos tienen el 50%, otros el 60%, otros el 40%. Para ese gobierno soltaron a 6,000 prisioneros de libertad, personas que estaban condenadas con condenas. Ayer, viendo la conferencia de prensa de la Casa Presidencial, se presentó el licenciado Juan Diego Castro, que es un penalista, y maneja datos, porque él hace estudios. Yo no voy a profundizar si los datos de él son fidedignos o no son fidedignos, pero sí logró públicamente demostrar que más del 90% de nuestro sistema jurídico en justicia quedan impunes. Entonces, toda la población estamos fuera, estamos con todo en todos los aspectos: violencia doméstica, asaltos, robos, mano armada. Sí, que hay impunidad total. Impunidad. De los delitos solo el 10% se saca. Estafadores, los políticos que se roban. Los mismos políticos. Entonces, y la legislación que tenemos es insuficiente para la necesidad. No, Luis, no es que es insuficiente. No, es que cuando hablamos de impunidad significa que no se aplica la ley. Es que el problema. La ley existe. No, totalmente de acuerdo, Mateo. Y veamos la ex defensora de los habitantes. La señora Trachtenbaum. Sí, esta señora ya fue procesada y ya agotó la última instancia y está en casación. ¿Y cuánto lleva el proceso? 6 años. 6 años de proceso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros duremos para procesar a una persona que le está haciendo daño a la sociedad? Sí, ese es un tema, amigos, de la Cafinera Podcast que vamos a profundizar. Les decíamos que, sin temor a equivocarme, yo diría, Luis, que toda esta situación de incertidumbre y que genera tanto miedo en la sociedad es algo institucionalizado, o sea, que no es por casualidad. Pero es que no es en Costa Rica, Mateo. El problema es que esto es una onda expansiva que no llega a América Central. Luego es que nos es impuesto. No, por eso. Claro. Luego América Central nos expande América del Norte con América del Sur.
nosotros en el centro, que somos el ombliguito, entre América del Norte y América del Sur, Centroamérica es el ombliguito, y luego a nivel mundial. Luis, lo preocupante de esto, porque por las experiencias vividas en otros países, amigos, es que todo este tipo de incertidumbre y miedo se generan adrede para luego implementar una serie de medidas que lo que llevan es a la pérdida de las libertades. Por ejemplo, hoy vemos que en nombre de la libertad de expresión, de la defensa de eso, se censura, por ejemplo, en las redes sociales. Se censura y usted no puede expresarlo porque ya no hay libertad de prensa. Entonces, en aras de la defensa de la libertad de prensa se censura, a la inversa. En aras de la defensa de la vida, hay países que se ponen toques de queda, o sea, usted no puede ni circular. Tiene que pagar el teléfono. Entonces, ¿sí? ellos mismos imponen el terror, el miedo, y ellos mismos plantean la solución. Ok, entonces vea el tema. El tema, Mateo, cuando hablábamos del miedo, iniciando el programa de hoy, entonces hemos avanzado en el proceso de hoy, de los minutos y los temas, que hemos solamente mencionado los temas, no hemos profundizado, solamente los hemos conceptualizado, de que es un tema que nos han inyectado, digamos, neurológicamente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces tienen procesos, tienen etapas. Ahora ya se inició la guerra de las galaxias con el tema de los procesos electorales. ¿Sí? Ya estamos en el mitad, bueno, digamos, terminando 2024, terminando 2020, y ya nos están hablando del proceso electoral del 2026. ¿Para qué? Para polarizar a nuestro pueblo, para que ya usted vaya viendo dónde se acomoda, cuál color le gusta más, de pronto busca su propia comodidad, y aquí en este programa queremos ayudarle a que usted se informe adecuadamente. No estamos en contra de ni a favor de, sino a informar en el aspecto del temor, da la ignorancia que es lo que nos paralizaba. Claro, y el asunto que es que ya, o sea, como dice usted, se acerca un proceso electoral. Entonces ya comienzan a señalar, es que esos partidos políticos lo que quieren hacer aquí es una dictadura. El otro le dice, no, el dictador es usted. Y entonces el otro dice, es que si no hacemos estos cambios, va a suceder esto. Entonces a mí como elector, otra vez continúo con el miedo. Otra vez sigo con mi tirada. Si no, pues, ¿quién voto? Si digo, ¿quién voto? Entonces tengo un miedo. Ahora ya lo que está en juego es el país. Aquí se va a montar una dictadura o un dictador. Esa incertidumbre política me lleva al miedo político también, al futuro del país. Vea cómo juegan con la mente. Y no solamente era antes, digamos, hace algunos años, en los años 90, para ser más preciso con las etapas o las décadas, para el año 90 nosotros solo teníamos dos partidos políticos. Tal vez por ahí aparecía un partido de izquierda, nada más, eso era todo lo que aparecía. Pero posteriormente a eso, a partir del momento de las elecciones del 2022, cuando se inscriben 25 partidos, y para el 2026 se proyectan que se van a inscribir nuevamente ya 40 partidos, yo le preguntaría al elector, ¿podría usted identificar cuál sería el candidato que cumple con el perfil que el país necesita en 40 candidatos? ¿Qué conocimientos, qué herramientas nos han dado para usted identificar quién es bueno y quién es malo? Imposible, imposible, ni aún para los que somos desconfiados, ni aún, entonces nos paralizan. ¿Para qué? Para que la población
menos participe, Sí, máxime, para que se desencante, para máxime, que deje claro. el tema como está y el sistema como está. Máxime, sí, tenemos los mismos monos de hace 50 años, solamente que se cambien de vestido. No solamente eso, incluso nos avisan que renuncian a, que se alejan Me quito esta camisa y me pongo la otra. No, y no vuelvo a aparecer, pero estoy manejando la marioneta que en algún momento del programa La Canfinera lo utilicé, y la marioneta está el que maneja los hilos, donde no aparecen cámaras, donde no aparece la foto, donde no aparece, y lo vamos perdiendo entonces nos inculcan el individualismo, nos inculcan la poca solidaridad, La desconfianza. nos apliquen la desconfianza. Tenemos que desconfiar de todos, Todo. de todos, hasta de mi propia familia tengo que desconfiar. Entonces desconfío hasta de los animales que tengo o de las mascotas que tengo. Que pueden ser espías. Que pueden ser espías, que le meten un chip, que aquí, que allá, de manera de que nos están llevando a un caos emocional, mental, que estamos colapsando muchísimas personas y sobre todo están jugando con el hambre y la necesidad de las familias más pobres de este país. Yo sé, amigo, que usted que nos está viendo al otro lado de la pantalla, que en este momento usted, a estas alturas del podcast, ya usted se la está preguntando. Pues entonces, ¿a quién le creo? O sea, ¿con qué criterio yo voy a tomar una decisión? Yo les diría, hay una verdad, la verdad objetiva, la verdad real. Luis y amigos, cuando existe una verdad, su verdad, Luis, sobre un tema, su verdad, porque todos tenemos una verdad, existe mi verdad, pero en realidad existe solo una verdad, y existe la verdad. Yo digo, Luis, ¿de qué color es ese vaso? Usted me dice, rojo, porque puede ser que usted tenga unos lentes que lo hacen ver rojo. Otro me dice, no, es verde, porque yo tengo unos lentes que me lo hacen ver verde, un filtro. Entonces, cada uno lo va a ver diferente. Pero si nos despojamos de los lentes de los filtros, nos vamos a dar cuenta que ese vaso es transparente. Transparente, esa es la verdad, la única verdad. Entonces, llevado esto a plano político, ¿qué significa? Que yo tengo que despojarme de todo lo que me han dicho y de empezar a analizarlo tal con lo que tengo al frente. Entonces a mí me dice, es que el partido político va a hacer esto y tal candidato. Y un momentito. Yo lo que conozco ese candidato es que durante 40 años ha estado chupando, ha sido ministro, ha sido diputado, ha querido ser presidente, ha estado involucrado en esto. Esa es la transparencia del vaso. Yo voy a ver la verdad tal como es. Entonces, a la hora que yo voy a hacer un análisis que vos señalabas de los principales candidatos, yo tengo que ir no a lo que me dicen y me prometen, sino a lo que realmente son. Entonces, de esa manera, esa incertidumbre que yo tengo, pues se va a desvanecer. La verdad no va a desvanecer. Y yo también voy a perder miedo. Cuando a mí me decían que me va a aparecer por el caminillo yo donde iba hacia mi casa, que me apareció una luz, a cierta hora y asustaba. Y resulta que era un señor que a esa hora iba a ver a la novia con una canfinera y esa era la luz que veía, con un foco, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar el fondo. Una herramienta en el cual existen, porque sí existen, herramientas que con solo las facciones de las personas, en cámaras, en videos, los youtubers, los TikTok, etcétera, yo me doy cuenta si me están agarrando de carnicería para llevarme a la parrilla. No es parrillero, no es parrilla. No, de parrilla, no de parrillero, no, me están dando trabajo, me están llevando para hacer comida de los devoradores del poder. Y eso es muy fuerte lo que estamos diciendo, porque esto posiblemente usted
va a opinar, usted tenga opiniones que nos va a enriquecer en todas nuestras plataformas de redes, ya sea en YouTube, ya sea sus comentarios en el Facebook, ya sea sus comentarios en Instagram, en Telegram, en TikTok, etcétera. Donde le salga a usted la canfinera, usted va a poder enriquecer este programa con sus comentarios. Usted va a opinar, nosotros vamos a tomar esas opiniones para enriquecer. Posiblemente usted tenga una herramienta y conozca una herramienta en el cual nos pueda ayudar a la población en Costa Rica. Luis, hay un tema y amigos de la canfinera, que siempre va a estar recurrente en la canfinera, siempre, y es la manipulación de los medios de comunicación. Ya no son de comunicación, sino de desinformación. Siempre tenemos que machacar eso. Entonces, las televisoras, tanto nacionales como internacionales, los medios impresos, los periódicos, la radio, son los instrumentos para inculcar todo ese miedo de que estamos hablando. Están al servicio de esos candidatos, de esos partidos políticos. Entonces, son más que información, son de manipulación. Ahí es donde tenemos que discernir. Vamos a ver, perdón, para redondear. Se le ha llamado en estos últimos años a esa prensa que siempre ha existido al servicio del poder, se le ha llamado prensa canalla, porque efectivamente lo es. Pero pregunto, los que llamaban prensa canalla y que ahora fueron sustituidos, esa prensa canalla, por youtuberos y noticieros, no son canallas también. Por supuesto, porque están siendo pagados por los que perdieron lo masivo de la prensa canalla, ya lo contrataron. O sea, son canallas, pero yo hago lo mismo. Pero yo hago lo mismo, pero a nivel personal. Por plata. Entonces, por dinero. Entonces, ya me pagan un espacio para hacer un video de YouTube. Entonces, el que pensó que se había liberado de aquella manipulación, porque ahora hay uno nuevo, pues está siguiendo. No, es una nueva era. Siguen esa red. Voy a aterrizar con este tema y yo quiero que hagas el cierre. Vamos a ver, aquí hay 4 poderes mundiales que se manejan. Una es el poder económico, que es una cúpula del 1% de la población mundial. Que controla el 95% de la riqueza. Controlan el 99% de la riqueza de los países. Está el otro poder, que es el poder de la comunicación. Porque ese me da a mí la píldora para desinformarme. El que te duerme. El que me duerme, me adormece, no me hace mientras pensar. Ellos siguen enriqueciéndose más. El tercer poder que existe es el tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera. Que embrutecen e intoxican a nuestra gente. Y el cuarto elemento es cuando países como el nuestro lo paralizan porque ni siquiera nos aseguran la producción en seguridad alimentaria. Hoy se paralizan los muelles. Nos morimos de hambre. Y nos morimos de hambre en Costa Rica porque deja de ingresar los alimentos. Porque no tenemos producción. Sí, pero primero quebraron a los agricultores nacionales. Por supuesto, era la estrategia. Entonces, ahí es lo que yo te dejo para que hagas el cierre de eso. Sí. De esos 4 poderes, agarrémonos, Luis, y amigos, que es el tema que nos tiene hoy, que es el del miedo. Porque si bien es cierto, a un agricultor que ya no hay, precisamente ayer estaba aquí en un lugar de parte y vi un frigolar. Y ese agricultor está ahí resistiendo el embate del neoliberalismo, pero él tiene miedo. Tiene miedo que cuando él recoja la cosecha, ¿a quién le va a vender? Sí, ¿a quién le va a vender? Y si lo va a vender, ¿a cuánto le van a pagar? A ver si por lo menos recoge los costos. Ya ahí hay miedo, ¿no? Pero hablemos, ese es el miedo en campo productivo. Pues. El miedo que infunden los medios de comunicación, que yo no lo llamo de comunicación, sino de manipulación, es otro, porque es el tema que nos aborda. Por eso hablé yo de las comunicaciones, que es un poder. Claro, entonces usted ya, esas élites que nos manejan, ya comienzan a hablar de una nueva pandemia,
Y la gente dice, vio que viene un nuevo virus, solamente porque CNN o Sky News o cualquier medio de comunicación Ojalá ABC. o ABC vinculado o Google o cualquiera de esas otras empresas vinculados a la Organización Mundial de Salud lanzaron a la chinita ahí y los medios de comunicación nuestros en Costa Rica lo agarraron y lo replicaron y ya nos tragamos la pastilla. Más miedo, más incertidumbre. ¿Cuál es la respuesta? Bien, en todo este tema de la manipulación a escala planetaria juegan un papel fundamental, obviamente, los medios de comunicación, eso que mencionaba, internacionales. Pero yo le dije los capitalistas. Claro, pero esos medios de comunicación en realidad son solamente bocinas, parlantes de las grandes empresas. ¿Qué se me ocurre? Cuando la pandemia pasada del COVID, comenzaron a decir, fueron los chinos. Inmediatamente todo el mundo dijo, los chinos fueron. Después se supo que no había sido así. Luego empezaron a manipular y decían que habían, qué sé yo, miles de muertos en El Salvador, en Nicaragua, Ecuador y se moría la gente. Y presentaban los contenedores congelados, chorreando sangre. No, que los hospitales estaban colapsados. ¿Y qué se fundamentaban todas esas cosas? Bueno, que un señor, el director de la Organización Mundial de Salud, dio unas declaraciones, le pusieron un nombre bien bonito, es un experto en problemas de epidemiología. Y entonces vinieron los médicos a nivel nacional acá. Los laboratorios a nivel mundial. Incluso los médicos aquí a nivel nacional, la Comisión de Emergencia, agarraron esas noticias y las dieron por válida. Y los medios de comunicación lo replicaron. Y vino el Ministerio de Salud, implementó medidas sin tener un fundamento. Simplemente lo que le habían dicho ya. Pero no solamente ahí, Mateo, es que trascendió de que el país y el gobierno de turno tenía que hacer inmediatamente movimientos porque ya se suponía... Siempre que doblaron las rodillas ante la OMS. Obviamente, porque la OMS es Mundial de la Salud. Mundial de la Salud. Y entonces le dijeron, ya tenemos la vacuna. Y empezaron con la vacuna. Entonces resulta que usted para ir a trabajar tiene que vacunarse. Claro, ¿y quién estaba detrás de la vacuna? 3, 4 grandes farmacéuticas que hicieron el negocio. Ahí está, ese es el tema. Entonces, cuando hablamos de los poderes económicos, nos manejaron con prohibido, no puede viajar si no tiene vacuna. No puede sacar visa si no tiene vacuna. No, ni entrar a un supermercado, no puede entrar a un supermercado si no tiene la vacuna. No puede ir si no tiene la mascarilla. Entonces nos metieron, nos paralizaron y después nos vendieron las vacunas. Para ir concluyendo, Luis y amigos de su cafinera, la respuesta es informarnos, buscar información verídica. Precisamente para eso es que nace la Cafinera Podcast, para que este sea un espacio de análisis objetivo. Acá no vamos a venir a repetir lo que le dice la OMS, no vamos a repetir lo que dice la Nación, ni Repetel, ni Tartica. Ante toda esta incertidumbre, ¿cuál es la respuesta de la población, de cada uno de nosotros? ¿Cuál debe ser la respuesta? Bueno, primero que nada, hacerle con el control remoto a la pantalla. Pausa. Cuando estamos oyendo esas noticias. Off, apague esa que nos está llenando la cabeza de basura. Cuando vemos en TikTok igual que nos están anunciando, en Facebook, cualquiera de esas, y dice, un momentito, yo no voy a tragarme toda esa pastillita del miedo, y voy a dedicarme a informarme objetivamente. Exacto. De lo que realmente. Y precisamente, amigos, para eso nace este programa. La Cafinera Podcast lo que busca es llevarles información fidedigna, que usted desarrolle un espíritu crítico y analítico. Es decir, usted no porque ve en la noticia ya se va a llenar de miedo y le va a escribir a la vecina, mire, vea, viene esto, viene lo otro. No. Nos vamos a informar. Nosotros los invitamos acá, desde este espacio, usted al otro lado de la pantalla, nosotros a este lado, analizando las causas objetivas de lo que realmente está sucediendo y no dejarnos llevar. También, Mateo, sí, ya para cerrar, a todos nuestros seguidores y seguidoras, yo quisiera dar un agradecimiento en general a esta empresa vodka
Olpa, Golpa. que nos ha abierto las puertas para programar acá, para grabar acá este podcast de hoy, en el cual estamos sumamente agradecidos, y no solamente lo que viene, porque hay unas acciones sociales que vamos a estar interviniendo, y Huelpa se va a convertir en un bastión de responsabilidad social, pero no solamente nos vamos a quedar con responsabilidad social, sino interactuar con nuestros seguidores y seguidoras de este programa, La Campinera Podcast, para el día de hoy. Y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Saludos.